Buenos días, jóvenes. ¿Les parece si arrancamos? ¿Me escuchan? Sí, señor. Ok, jóvenes, vamos a mirar hoy, o vamos a trabajar un poco con lo que es el método de determinantes. Entonces, con el método de determinantes vamos a estar mirando lo que son las matrices determinantes de coeficientes, y con eso sacamos los sistemas de ecuaciones. Les voy a compartirles pantalla. Y ya ahorita les paso el link de asistencia. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? ¿Ya pueden ver el tablero? Sí, señor. Ok. Vamos a recordar que en este método de determinantes hay unas formulitas que toca trabajar. Entonces tenemos X, o sea, el valor de X como tal, sale de la siguiente formulita. Un segundito. Arriba tenemos la determinante de X, sobre la determinante de coeficientes. Y por este lado, eso es X. Y para hallar Y, se utiliza... ¿Dónde está? Se utiliza Y igual a la determinante Y arriba, Y sobre el determinante de coeficientes. Entonces observamos que en las dos fórmulas tenemos el determinante de coeficientes en el denominador. ¿Bien? Y tenemos que hallar una determinante de X y la determinante de Y. Entonces la pregunta aquí sería, ¿cuáles son esos valores? ¿Cuáles serían esas determinantes que nos van a permitir trabajar? Voy a colocarle esas determinantes acá en otra página. Entonces, por un lado tenemos la determinante de coeficientes. Esta es la primera que uno saca. ¿Por qué? Porque es la que va en el denominador y es común en las dos fórmulas de coeficientes. Bueno, muy bien. Un segundito. Aquí no sirve solo para las fórmulas. Entonces tenemos, por un lado, el X1, acá, Y1. Por acá. Aquí en la fórmula, X2 y Y2. ¿Bien? Esto recordamos, es una pequeña matriz. Voy a colocar las líneas acá. Aquí. Y acá. Y ahí tenemos la determinante de coeficientes. Tenemos también la solicitud de la determinante X. Determinante X. Y esa sería igual. En la primera fila, primera columna, el término independiente de la primera ecuación, independiente 1, y por acá, Y1, es decir, el valor que acompaña a la Y, no la variable. Y en la
Segunda fila de la primera columna. El término independiente 2. Y por acá, Y2. Entonces, como es una matriz, le vamos a colocar aquí las líneas. Una. Y dos. Perfecto. Y nos falta la determinante. Bien. La determinante Y se halla con el valor x1. Al término independiente 1. Por acá. El x2. El término independiente 2. Y ahí tendríamos una segunda matriz. Entonces vamos a hacerle la lineecita acá. Y acá. Entonces, para poder aplicar las dos fórmulas que vimos en la página anterior, tenemos primero que encontrar estas determinantes, porque estas determinantes alimentan a las dos fórmulas. Entonces, tenemos que utilizarlas para poder revisar. Entonces, vamos a entrar a no cierto Excel, déjeme ver si hubo alguien más. ¿No? Vamos a mirar un ejercicio en el que podamos aplicarlas. Espera un segundito y abro Excel para que nos quede más fácil. Vamos a compartirles un segundo. Mientras hable Excel. Les voy a compartir, ya se abrió Excel. Ahí pueden ver mi pantalla, el archivo Excel. Muy bien. Entonces vamos a hacer, si pueden ver mi pantalla, ¿me confirman? A ver, que me confirme si me escuchan y ven mi pantalla. Sí, sí, señor. Perfecto. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. 6x más 4y igual a 10. Y 3x menos 2y igual a 13. ¿No? Muy bien. Entonces volvemos un segundo a mirar las fórmulas. Para yo poder hallar el valor de x y y en el sistema de ecuaciones, necesito el determinante de x y el determinante de coeficientes. Entonces, vamos primero a mirar el determinante de coeficientes, que nos dice, son los valores de x1, y1, x2, y2.
es decir, los valores que están a la izquierda. Entonces, volvamos al Excel. ¿Cuáles son esos valores? Serían el 6, el 4, el 3 y el menos 2. Entonces, vamos a encontrar el determinante de coeficientes. Excel. Ya ahorita que lo hagan también lo pueden hacer en Excel, lo pueden hacer a mano, ustedes me verán. ¿Listo? Y entonces, ¿qué valores tenemos? En X, 6 por acá 4, por acá 3 y por acá menos 2. Lo voy a centrar para que se vea mejor. Y voy a colocar aquí la linecita de la matriz. Muy bien. Como tal, esta no es la determinante. Esta sería la matriz de coeficientes. Y tendríamos que establecer la determinante de coeficientes. Y la determinante de coeficientes nos dice que simplemente tomamos la diagonal principal y multiplicamos sus elementos. Entonces estamos multiplicando el 6 por menos 2, que serían los de la diagonal principal. Y le restamos la multiplicación de la diagonal secundaria, esa matriz, que en este caso sería 4 por 3. Entonces, ¿qué estamos planteando ahí? Que multiplicamos diagonal principal, es este 6 con este 2, menos la multiplicación de los elementos de la diagonal secundaria, que sería este 4 por este 3. Y ahí encontramos la determinante de coeficientes. ¿Esto cuánto nos daría? 6 por menos 2, más por menos, menos. Y 6 por 2, pues 12. El menos de la fórmula, ojo, siempre es el menos de la fórmula y es posible que nos traigamos el menos que tiene, alguno de los elementos que hacen parte de la matriz. Y queda 12. Mucho cuidado acá. Tenemos menos 12, menos 12. No se cancelan. Es una suma negativa, donde se están restando dos veces el mismo valor, pero no es que se estén cancelando. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es menos 12, menos 12. Como debo 12 y ahora debo otros 12. Entonces, en total, ¿cuánto debo? Pues debo 24. Entonces, sería menos 24. Y esa es la determinante de coeficientes. Punto a tener en cuenta. Si la determinante de coeficientes nos da 0, o sea, en este primer paso, pues, ¿qué sucede? Que ese sistema de ecuaciones no tiene resultado, no tiene respuesta. Si aquí nos da 0, no nos puede dar 0. Nos puede dar números positivos, nos puede dar números negativos, pero el único valor que no nos puede dar es 0. Si nos da 0, no podemos resolverla. Muy bien. Entonces, ya teniendo la determinante de coeficientes, pasamos a la determinante X. Entonces, vamos a la matriz X. ¿Y qué elementos hay en la matriz X? Son, veamos acá, recordémoslo. Los términos independientes, tanto el 1 como el 2, como los coeficientes que acompañan a la variable Y. Entonces, términos independientes, ¿cuáles son acá? El 10. Lejos. 10. Por acá, el 13. Voy a centrar este también. Y ahora, los valores que acompañan a la Y serían 4 y menos 2. Y esta es la matriz X. Entonces, encontremos el valor de esa determinante X. Voy a correr aquí un poquito, para ver si me cabe acá. Determinante de X sería igual. Multiplicamos los términos de la diagonal principal, que en este caso serían
10 por menos 2. Y le restamos la multiplicación de los elementos de la matriz secundaria, que en este caso serían 4 por 3. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos multiplicando este término y este término, que son los que corresponden a la diagonal principal de la matriz. Y le restamos la multiplicación de este término por este término, que corresponden a la diagonal secundaria de esa matriz. ¿Bien? ¿Listo? Hagamos las operaciones. Tenemos 10 por menos 2. Más por menos nos da menos. Y 10 por 2, 20. El menos de la fórmula. 4 por 13. 4 por 13 sería 52, si no estoy mal. ¿Sí? Veámoslo. 4 por 13. 52. Y ahora nos quedó entonces menos 20 de menos 52. Es una suma negativa. Entonces sería 20 menos 50, 20 y 52 nos daría menos 72. Y ahí, señores, tenemos entonces la determinante X. Veamos la matriz E. La matriz Y. ¿Cuáles eran los valores que iban en la matriz Y? Aquí los tenemos. En la primera columna van los coeficientes que acompañan a la ecuación en los términos de X. Y en la segunda columna los términos independientes. Entonces vamos con eso. Primera columna. Decíamos que eran los valores que acompañaban a la X. Entonces tenemos el 6 y el 3. Segunda columna. Vamos a ir aquí este espacio. Para ver si ahorita. Y este de acá. Segunda columna, los términos independientes. En este caso, los términos independientes son 10 por este lado y 13 por este otro lado. ¿Bien? Voy a colocar aquí la lineecita. Y por acá la línea. Ahí tenemos entonces nuestras matrices. Buscaría determinante Y igual. Multiplicamos los términos de la diagonal principal, que en este caso serían 6 y 13. 6 por 13. Y le restamos la multiplicación de los elementos de la diagonal secundaria, que en este caso serían 10 por 3. Entonces, ¿qué hicimos? Estamos multiplicando este 6 por 13, este 6 y este 13, y le estamos restando la multiplicación de este 10 por este 3. ¿Bien? Entonces, hagamos las operaciones. 6 por 13 me daría 6 por 10 es 60, 18, 78. Esto igual a 78. Menos 10 por 3, 30. Me quedaría 78 menos 30. Y eso nos da 48. Entonces observen, ya que logramos, tenemos el valor de la determinante de coeficientes. Un segundito. Que nos dio 24. El valor de la determinante de X, que nos dio menos 72. Y el valor de la determinante Y, que nos dio 48. Y ahora vamos a recordar entonces las formulitas que nos traían acá.
hallar el valor de X es la determinante de X sobre la determinante de coeficientes. Entonces, voy a colocar aquí. X será igual a la determinante X sobre la determinante de los coeficientes. Así de sencillo. Es decir, la determinante de X nos dio menos 72. Dividido la determinante de coeficientes que nos dio 24. Entonces lo único que tengo que hacer ahí es dividir 72 entre 24. Y eso nos da, bueno, como es negativo, queda un menos y nos daría menos 3. Es decir, que el valor de X va a dar 3. Entonces aquí X igual a 3. Esa es la primera parte de la respuesta. Dame un segundito. Muy bien. Ahora vamos con el valor en Y. Y será igual. Para Y utilizamos la fórmula que tenemos acá. Es la determinante Y sobre la determinante de coeficientes. Entonces, sería determinante de Y sobre la determinante de los coeficientes. Y miramos, ¿cuánto nos dio la determinante de Y? Nos dio 48, positivo. ¿Cuánto nos dio la determinante? La determinante de... pero aquí hay un error. La determinante de coeficiente nos dio menos 24. Aquí era menos 24 en la primera. Aquí hay un error. Aquí faltaba este menos. Y menos con menos da positivo. Bueno, el error no era tan grave porque igual nos daba positivo. Acá. 48 sobre 24, pues esto nos daría más sobre menos. Nos daría menos. Y 48 entre 24 nos daría menos 2. Y listo, señores. Aquí tenemos resuelto ya nuestro ejercicio. Y aquí nos dio que era igual a menos 2. Era acá y acá. Perfecto. Entonces, señores, ¿dudas hasta ahí? ¿Preguntas? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que les voy a proponer un ejercicio para que lo desarrollen. Y como siempre, los resultados los colocamos en el WhatsApp para que yo lo revise. Listo, un segundito y ya les coloco. Lo voy a colocar acá para poderles dejar en pantalla esto. ¿Listo? Entonces tenemos 5x más 3y igual 17. Y por acá 4x menos 6y igual a 22. Por favor, escríbanlo porque ahorita les voy a dejar de compartir pantalla para buscar el link de asistencia. ¿Listo? Por favor, vayan escribiéndolo.
Muy bien, voy a dejar de compartirles un segundo mientras les coloco el link de asistencia. Muy bien, señores, en el chat ya les coloqué el link de asistencia. Ya en unos minutos lo envío al WhatsApp. ¿Listo? Por favor, llenen la asistencia.
Les vuelvo a compartir pantalla para que hagan el ejercicio de muestra.
¿Listo? ¿Lo tienen o lo hacemos? Hagámoslo a ver. Ahorita ustedes intentan hacer otro. Les voy a copiarlo. Voy a colocar acá abajo. Bueno, recordamos. Las fórmulas a utilizar, X y Y, que nos permiten establecer los valores del sistema de ecuaciones. Tenemos X como determinante de X sobre la determinante de coeficientes y tenemos a Y como la determinante Y sobre la determinante de coeficientes. ¿De dónde salen estas determinantes? Esas determinantes salen de esa matriz. Una matriz de coeficientes que son los coeficientes que acompañan a cada una de las variables en las dos ecuaciones. Entonces, en la primera fila vamos a tener el que acompaña a X1 y a Y1. En la segunda fila vamos a tener el que acompaña a X2 y en Y2. El determinante de X, ¿cómo sale? Pues aquí vemos que en la primera columna son los términos independientes. Es decir, aquellos que no están acompañados de ninguna variable. No tienen ni la variable X ni la variable Y. Y en la segunda columna tenemos los coeficientes de esas dos ecuaciones que acompañan a la variable Y. Entonces, miren que aunque se habla de la determinante X, no se están tocando a los valores que acompañan a X, sino el término independiente y a la variable Y. De igual forma, cuando hablamos de la determinante Y, tomamos los valores que acompañan a la variable X. En este caso sería X1 y X2 que se encuentran en la columna 1. Observen que no está ningún valor que acompañe a la variable Y. Y en la segunda columna tenemos el término independiente de la ecuación número 1 y el término independiente de la ecuación número 2. En ninguna parte aparecen los coeficientes que acompañan a la variable Y, pero son en la fórmula que es la matriz que nos permite establecer la determinante de Y. Entonces, teniendo el sistema de ecuaciones, vamos a encontrar primero la determinante de coeficientes. Y para ello vamos a utilizar la matriz de coeficientes, que son los valores que acompañan a las dos variables. Entonces, esta primera que aparece acá. ¿Bien? Vamos a hacerlo en Excel. Voy a copiar esto para no tener que volverlo a escribir. Acá. Bien. ¿Cuáles son los valores de esa matriz de coeficientes? Pues los coeficientes que acompañan a la X y a la Y. En la primera ecuación tenemos el 5, por acá tenemos el 3. Y en la segunda ecuación tenemos el 4 y tenemos menos 6. Observen, nos llevamos el signo que acompaña a cada uno de los coeficientes. Si en la primera vemos que en el 5 y en el 3 son positivos, y en la segunda ecuación vemos que el 4 es positivo, pero que el menos 6 pues, es negativo. Entonces, este se viene con el menos. Voy a colocar aquí las líneas de la matriz. Acá. Y voy a hallar aquí la determinante de coeficientes. Muy bien. ¿Cómo se hace eso? Se multiplican los términos o los elementos que hacen parte de la diagonal principal de la matriz. Estamos hablando de este y de este. Ahí en esa matriz, esos son los elementos de la diagonal principal. Entonces los multiplicamos. 5 por menos 6. Observen que digamos el menos de ese coeficiente, de ese valor. Y la fórmula nos dice, réstelo. Es decir, menos los elementos que hacen parte de la diagonal secundaria. ¿Cuáles son esos? El 3 y el 4. Entonces vamos a multiplicar el 3 y el 4. Y procedemos a hacer esa operación, que sería 5 por menos 6 y luego menos 3 por 4.
Entonces tenemos más por menos, menos. Menos. Viene 5 por 6. 5 por 6 es 30. Un segundito. 30. Le colocamos el menos que tiene en la fórmula. Menos. Y más por más, más 3 por 4, 12. Entonces, es como si nos hubiera quedado el 30, pero negativo, menos 12. Menos 30 menos 12. Y eso nos va a dar menos 42. Y listo, hasta ese punto que hacemos, encontramos la matriz de coeficientes. Ahora procedemos a encontrar, a partir de la matriz de coeficientes, encontramos la determinante de coeficientes. Vamos a tomar la matriz X y vamos a encontrar la determinante X. Entonces, veamos, ¿cuáles eran los valores de la determinante X? Nos decía. Segundo. Determinante X. Primera columna, los términos independientes de los dos. Segunda columna, los coeficientes que acompañan a la variable Y. Veamos. Términos independientes, pues son los que están del lado derecho de las ecuaciones. Ese viene siendo el 17 y viene siendo el 22. Entonces tenemos 17, 22. Acá, la segunda columna, son los valores que acompañan a la Y. En este caso sería 3 y menos 6. Colocarle las lineecitas. Perfecto. Ya en ese punto vamos a hallar la determinante X. Y la determinante X nos pide multiplique los elementos de la diagonal principal, que en este caso los elementos serían 17 y menos 6. Hola, profe, qué 17. pena, estaba en español. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, profe, gracias. Bueno, espérenme un segundito. ¿Ya los demás habían marcado la asistencia? Los que van entrando en el chat voy a colocar la asistencia nuevamente para que por favor la llenen y vuelvo y explico el ejercicio. Un segundito que no me copió el chat ahora. Compartir eso un segundo. Estoy abriendo el formulario para la asistencia, pero no está como lento. Espérame un segundito.
Ok, estoy colocando en el chat el link de la asistencia. ¿Listo? Gracias, profe. Igual no lo había hecho y lo voy a colocar en el WhatsApp. Un segundito. WhatsApp de los cursos. Okay, uno. Listo. En el WhatsApp les coloqué el link de la asistencia. Profe, ya lo diligencié. Perfecto. Espérame un minuto y ya volvemos al ejercicio. Listo, profe, ya. Ok. Ok. Voy a compartir pantalla. Voy a explicar el ejercicio que estamos mirando. Y colocamos uno para trabajar. Segundo. Ya ahí pueden ver mi pantalla, ¿sí? Muy bien. Estábamos revisando en el método de resolución de sistemas de ecuaciones 2x2, pero el método de determinantes. Entonces vamos a revisar básicamente ese método. Entonces estamos mirando que para encontrar los valores en el sistema de ecuaciones de X y Y se utilizaban estas dos fórmulas, que eran la determinante de X sobre la determinante de coeficientes para el caso de la variable X y la determinante de Y sobre la determinante de coeficientes para el caso de la variable Y. ¿Listo? Muy bien. Para encontrar esas determinantes, se utilizan esas matrices. Estas matrices se sacan, nos permiten encontrar las determinantes tanto de los coeficientes como la determinante de X, como la determinante de Y, que son las que utilizamos en las formulitas. ¿Bien? Entonces, lo que sí es fijo que tenemos que encontrar es la determinante de coeficientes. Es la primera que debemos hallar porque es la que nos permite trabajar en las dos variables. La determinante de coeficientes nos dice que son los coeficientes que acompañan a cada una de las dos variables. Entonces, en la ecuación 1 es la que acompaña la x1 y la y1, eso es lo que vemos en la fila 1. En la ecuación 2, la que acompañan a la x y a la y entonces lo que vemos en la fila 2x2, y2. Para la determinante de x, teníamos para la primera columna los términos independientes de cada una de las ecuaciones. Es decir, esos valores que no tienen ninguna variable que los acompañe. Entonces, término independiente 1 y término independiente 2. Para la segunda columna, tendríamos entonces los coeficientes que acompañan a la variable y. Entonces, tendríamos a y1 y a y2. En el caso de la determinante y, tendríamos entonces los valores que acompañan a las variables x, x1 y x2, y los términos independientes en cada una, en el término independiente 1 y el término independiente 2. Observamos, dentro de la matriz de x no aparecen los términos que acompañan a x, y dentro de la matriz de y tampoco aparecen los términos que acompañan a y. Muy bien, entonces estábamos haciendo un ejercicio, que es este que está acá.
Este ejercicio era 5x más 3y igual a 17 y 4x menos 6y igual a 22. Entonces, lo primero que hacíamos era plantear la matriz de coeficientes. Esa matriz de coeficientes nos decía, volvemos acá un segundo. Matriz de coeficientes. Los valores que acompañan a cada una de las ecuaciones. X1, Y1, X2, Y2. Entonces nos devolvemos acá. ¿Qué valores acompañan a la primera ecuación? Si es 5x más 3y, pues los valores serían 5 y 3. Aparecen aquí. Si en la segunda ecuación son 4x menos 6y, pues sería 4 y menos 6. Ahora, ¿cómo llamo la determinante? Multiplicamos los términos o elementos que hacen parte de la diagonal principal, que en este caso serían 5 y menos 6. Y le restamos los términos que hacen parte de la diagonal secundaria, que en este caso serían 3 y 4. Entonces, la determinante coeficiente sería el 5 por el menos 6 menos 3 por 4, que es la diagonal secundaria. 5 por menos 6 más por menos nos daría menos. Y 5 por 6, 30. Menos 3 por 4 que nos daría 12. Entonces nos quedó menos 30, menos 12 nos daría menos 42. Entonces, hasta ahí vamos. Empezamos a mirar la matriz X. Recordamos, ¿cuáles son los elementos de la matriz X? Son los términos independientes y los valores que acompañan a la variable Y. Los términos independientes y valores que acompañan a Y. ¿Cuáles son los términos independientes? Volvemos aquí al Excel. Son los valores que están después, que no tienen ninguna variable y que están después del igual. En este caso sería 17 y 22, que son los que hemos colocado acá. ¿Cuáles son los valores que acompañan a la variable Y? Pues en este caso sería el 3 y el menos 6. Y ahí queda planteada la matriz. ¿Cómo encontramos la determinante? Diagonal principal, 17y menos 6. Menos diagonal secundaria, 3 y 22. Lo estamos escribiendo acá. 17 por menos 6, menos 3 por 22. Y eso sería igual. Pues tendríamos que multiplicar. Más por menos, pues nos va a dar menos 17 por 6 nos da menos, entonces nos da menos 102. Menos 3 por 22, esa sí es sencilla, 66. Entonces tengo menos 102 menos 66. Es una suma negativa, ¿cierto? Y eso nos daría menos 168. Y con eso encontramos los valores de la primera determinante, de la determinante X. Vamos a encontrar de una vez la matriz Y. Y ahorita encontramos los valores de X y de Y. Muy bien. Matriz Y. Matriz Y nos dice, volvemos aquí, son los valores que acompañan en la primera columna a la X, X1 y X2, y los valores para la segunda columna son los términos independientes. ¿Listo? Volvamos acá. Si son los valores que acompañan a X1 y a X2, vemos que esos serían 5 y 4. Y los valores que acompañan
o que no acompañan a ninguna, sino que son términos independientes. En este caso sería 17 y 22. Listo. Entonces ya tenemos nuestra matriz planteada. Entonces encontraremos el determinante. Determinante de Y sería. Multiplicamos la diagonal principal, que en este caso sería 5 por 22. Y le restamos la diagonal secundaria, que sería 17 por 4. Procedemos a multiplicar. 5 por 22 nos daría 110. Menos 17 por 4, que eso da 68. Entonces tenemos 110 menos 68. Y eso nos da 42. Perfecto. Hemos encontrado la determinante de la matriz Y. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a encontrar los valores de X y de Y. Recordamos aquí. Volvemos acá. ¿Cuánto vale X? Es la determinante de X sobre la determinante de coeficientes. Entonces, X igual a la determinante, determinante X dividido la determinante de coeficientes. Entonces, la determinante de X, ¿cuánto nos dio? Nos dio menos 168. Dividido la determinante de coeficientes que nos dio menos 42. De que entonces, menos con menos se va y nos quedaría 168 dividido 42. Y eso nos da 4. Entonces, ¿qué conclusión llevamos? Que X nos dio 4. ¿Listo? Este valorcito acá lo voy a sombrear un poquito. Ahora vamos a encontrar el valor de Y. Y ya nos dice que es la determinante de Y sobre la determinante de coeficientes. Entonces, determinante Y sobre determinante de coeficientes. Eso sería. Determinante de Y nos dio nos dio 42. Okay. Sobre, aquí está determinante Y, se me estaba perdiendo, está ahí mismo. Sobre la determinante de coeficientes, que es menos 42. Entonces sería más sobre menos, daría menos 42 entre 42, 1. Entonces Y nos da menos 1. Y aquí tenemos la respuesta del sistema de ecuaciones. Voy a sombrear aquí. Y listo. Ahí lo tenemos. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Cómo vamos? Hagamos un ejercicio.
Vamos al siguiente. Y lo que van resolviendo me lo envían al WhatsApp. Menos 6x más 4y igual 38. Por acá 4x menos 5y igual 37. ¿Listo? Ahí se los dejo en pantalla para que lo puedan ver. Y empiezan entonces. A esperar unos 8 minuticos.
Profe, Dime. ¿Listo? profe, lo que pasa, no señor, lo que pasa es que como el internet está malo, entonces lo van a arreglar y van a desconectarlo. Entonces tengo que salirme. Ok, ¿ya llenaste asistencia? Sí, señor, ya, y ya estaba haciendo el ejercicio. Igual si puedes mandarlo por WhatsApp. Estoy esperando que me envíen y ya nos ponemos a resolverlo. 2 minuticos y ya lo resuelvo. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Bueno.
Bueno, ¿lo hacemos? Hagámoslo rápidamente. Reviso aquí que me llegó. Bien, antes de hacerlo voy a revisar una cosita acá. ¿Ya te voy a marcar una asistencia? Sí. Perfecto. Bien, hagámoslo. Entonces va a necesitar la matriz de coeficiente, va a traer esto para que sea rápido. Entonces volvemos acá. Vemos que para poder encontrar el valor de X y de Y, necesitamos tanto la determinante de X como la determinante Y. Y necesitamos la determinante de coeficientes. Como vimos, para encontrar esos valores justamente de la determinante de coeficiente y la determinante de X y Y, vamos a necesitar entonces, no me cogió, estas formulitas de acá, un segundito, estas. Entonces aquí vamos a encontrar la determinante de coeficientes, la determinante de X y la determinante Y. Entonces, para la determinante de coeficientes necesitamos esos coeficientes que acompañan a las dos ecuaciones. Entonces, la de X1, Y1, X2, Y2. Entonces, veamos, ¿cuáles son esos valores? En este caso sería menos 6 por acá, 4 acá, 4 acá y 5 acá. ¿Qué? Menos 5 acá. Esos son los coeficientes que acompañan a las dos ecuaciones. Ahí vemos. Menos 6 con la X, 4 con la Y en la primera ecuación. Para la segunda ecuación tenemos el 4 con la X y el menos 5 con la Y. Observen que acá estamos teniendo dos valores o dos elementos dentro de la matriz que tienen signo negativo. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta porque la fórmula tiene otro signo. Entonces encontremos la determinante de coeficientes. Pues para la determinante de coeficientes, lo que hacemos es que multiplicamos los elementos de la diagonal principal. En este caso son menos 6 y menos 5. Se van con todo y signo. Es muy importante. Entonces, ¿qué haría? Menos 6 por menos 5. Y a eso le restamos
los elementos que hacen parte de la diagonal secundaria, que en este caso es 4 por acá y 4 por acá. Que se repitan, que sea el mismo valor, no importa. Son esos los elementos. Entonces quedaría menos 4 por 4. Y entonces nos quedaría menos por menos, más 6 por 5, 30. 30. Menos 4 por 4, nos daría 16. ¿Sí? Menos por menos más, 6 por 5, 30, menos 4 por 4, 16. Entonces nos quedó 30 menos 16. Hacemos esa resta. 30 menos 16 nos daría 14. Y tenemos entonces nuestro primer determinante establecido. Vamos con la matriz X. Vamos acá. La matriz X, para encontrar el determinante X, son los términos independientes en la primera columna y las variables que acompañan a la Y, o los coeficientes que acompañan a la Y en la segunda columna. Entonces, términos independientes acá. 38, 37. Y los coeficientes que acompañan a la Y serían 4 y menos 5. Ay, perdón. Menos 5. Recuerden, se acompañan con el signo. Voy a colocar aquí mostrando que es una matriz. Que es otra matriz. Y listo. Procedemos acá. Encontramos la determinante de X. Sería la multiplicación de los elementos que hacen parte de la diagonal principal. En este caso sería 38 y menos 5. 38 por menos 5. Y le restamos los elementos que hacen parte de la diagonal secundaria, que en este caso serían 4 por 37. Listo. Procedemos a hacer las operaciones. Entonces tenemos más por menos, menos, y tendríamos 38 por 5. Un segundito, vamos a lo hacemos aquí en la calculadora. Que sea más rápido. Eso nos da 190. Menos 4 por 37. Nos daría 148. Y tenemos los valores de la determinante X. Ahora vamos a mirar los elementos que hacen parte de la matriz Y. De la matriz Y son X1 y X2 en la primera columna y en la columna 2 serían los términos independientes 1 y 2. Entonces, siendo X1 y X2 hablamos de menos 6 y 4. Y los términos independientes serían 38 y 37. Poner aquí esto. Listo. Y ahora hallamos la determinante Y. Sería igual. Elementos de la diagonal principal. Tenemos el menos 6 por 37. Menos
elementos de la diagonal secundaria. 38 por 4. Menos 6 por 37. Eso nos daría... 6 por 37 nos darían 202, pero es menos por más, menos. Los 222. Menos 38 por 4. Quedaría 152. Ah, pero esta acá arriba no dice la resta. Esto sería 190 menos 148. Esto nos daría 42. Y acá es una resta negativa, es una suma negativa. Sería menos 222 menos 152. Nos da menos 374. Listo. Ahora encontramos entonces los valores de X y de Y, que recordamos. ¿El valor de X qué es? El determinante de X sobre el determinante de coeficientes. Dejarlo aquí. Determinante de X sobre la determinante de coeficientes. El determinante de X, 42. Determinante de coeficientes, 14. Hacemos la operación. 42 dividido 14. Y nos da 3. Para Y, Y sería la determinante Y de Y dividido el determinante de coeficientes. Eso sería, el determinante de Y fueron menos 374 dividido el determinante de coeficientes que nos dio 14. Entonces tendríamos 374 entre 14. Aquí debemos tener un error. ¿Dónde está el error? Ok, no lo veo, no nos da exacta. 374 entre 14 nos da menos 26. No sé si alguno le dio exacta y me ayuda con el error. Si hay error o no lo hay. 38, 37. No, creo que eso da. Sí, está bien. ¿Cómo? No, está bien. Listo, muchachos. Entonces, yo creo que podemos dejar por hoy ahí. Y nada, nos vemos la próxima semana. Entonces, el miércoles creo que tenemos encuentro sincrónico. ¿Listo? Gracias, profe. Chao. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego, que estén bien.
Hasta luego. Chao, Feliz fin profe. de semana. Chao, igualmente. Sí. La tarea, chinos.